porque ya me dirás tú cómo alcanzamos una implantación política de la conciencia filosófica en la sociedad civil, como la que tenía, por ejemplo, la teología católica, ¿verdad?, en el pueblo de Dios. Vamos a empezar vamos a volver a la tesis 11ª sobre Feuerbach, ¿no? Es una tesis ficticia, porque cuando Marx dice que hasta ahora los filósofos no han hecho más que interpretar o contemplar el mundo, es momento de transformarlo, ¿no? Muy bien, entonces la tesis de él sería, verdaderamente la transformación de este mundo supone la implantación del comunismo. Bueno, eso se dio. Entonces, la implantación del marxismo es el comunismo soviético, necesariamente. Y antes, previamente, esa tesis de Marx es absolutamente ingenua. ¿Por qué? Porque la filosofía se ha estado implantando siempre, desde la antigüedad hasta, naturalmente, su propia filosofía en el Estado marxista. Es decir, se implantó el platonismo, naturalmente lo intentó, como sabes muy bien, en Siracusa. La implantación del aristotelismo es pues Alejandro Magno. La implantación del estoicismo pues es Marco Aurelio. La implantación del tomismo es naturalmente los estados medievales. La implantación del idealismo pues es naturalmente el estado de cultura de Bismarck. La implantación del marxismo es el comunismo marxista. Es decir, que es una tesis confusa, sencillamente porque la filosofía, naturalmente hay una filosofía, naturalmente una implantación gnóstica, todas las filosofías tienen algún componente gnóstico, contemplativo, pero hay naturalmente el tramo progresivo de la implantación política de la filosofía que se ha dado siempre. No es verdad que los filósofos hayan estado siempre contemplando, han transformado el mundo, porque si no estaríamos en la prehistoria, coño. Y esto es así, en todos los órdenes, ¿no? Y este es un punto débil de Marx, este es un punto débil del marxismo. Y esa llamada a un comunismo crítico puro, eso es pura utopía, eso es pura utopía que puede desembocar en el anarquismo, sí. Vamos a ver, así de claro. Muy bien, Tomás. Y gracias a la revolución soviética, pues digamos que se ha recuperado el marxismo. La mayor contribución a la implantación del marxismo es la revolución soviética, así de claro. Lo que dices de los componentes gnósticos de la conciencia filosófica es que efectivamente si no hacemos la crítica a esa implantación gnóstica, efectivamente las condiciones materiales, sociales, histórico-culturales de nuestro presente segregan como resultado objetivo suyo esa implantación, ese tipo de implantación de la conciencia filosófica. Y además esto es así esto no es cuestión subjetiva, es decir, no se puede negar, como dice Gustavo Bueno, aunque es filosofía, no se puede negar a priori estos componentes individuales de la conciencia filosófica en los que la conciencia filosófica se puede implantar gnósticamente, no se puede negar a priori, porque precisamente esta implantación gnóstica se segrega como resultado objetivo, en la medida en que la generan las propias condiciones materiales. Por tanto, si no hay una crítica a las condiciones materiales que segregan objetivamente esta implantación gnóstica, pues nos quedamos en la implantación gnóstica. Por tanto, lo que está diciendo Marx es que hay que transformar las condiciones materiales de producción, porque las actuales, lo que segregan como resultado objetivo suyo, es la implantación gnóstica de la conciencia filosófica. Y esto a través de la, vamos a decir así, a través de la reducción psicologista de esa implantación gnóstica de la conciencia. Y esa es la clave del concepto de explotación en Marx. Eliminar la explotación es eliminar la reducción psicologista a través de la que se está dando la implantación gnóstica de la conciencia filosófica, segregada históricamente por las mismas condiciones materiales de producción de nuestra vida. Por tanto, si no transformamos las condiciones materiales, lo que va a seguir resultando de ella como objetivamente segregada es la implantación gnóstica de la conciencia filosófica. Y por consiguiente, conseguir una implantación política de la conciencia filosófica en estas condiciones materiales
de producción que tenemos actualmente, ¿No ves, pues va a Andrés, ser algo que tú estás ahora mismo operando con la idea de base y superestructura? Es que no es así. Es que la historia de la filosofía tiene, por así decirlo, sustancia propia, al margen de la producción. Claro, claro que sí. Esta es la cuestión. Claro que sí. Y se transforma y evoluciona Sí, sí. de manera diferente. Esa Esa es la diferencia entre Marx y Gustavo Pero Bueno, hombre. Vamos a ver, Tomás, esa sustantividad cultural de la filosofía es la sustantividad cultural de eso que llama Gustavo Bueno el ensayo materialista, ¿verdad? Esa atmósfera esencial transhistórica, ¿m?, en la que respiran los grandes sistemas filosóficos. Pero esa implantación es metamérica, podríamos decir M3. Allí están los grandes sistemas filosóficos respirando en esa atmósfera esencial transhistórica y efectivamente ahí tienen una sustantividad cultural. Pero eso es un género de materialidad. Esa implantación es metamérica. Pero ese género de materialidad, que es el tercero, ¿tiene tanta materialidad o es tan material como el segundo, Claro, como el primero? Pero ya me dirás tú, es que podríamos decir que allí replegado, ¿verdad? Allí replegado la perspectiva ordo cognoscendi del ego trascendental, replegada allí. Pero si se implanta también. Replegada allí. No se repliega, se implanta. Claro, metaméricamente. Regresa, pero también progresa. En el progressus, la perspectiva es la perspectiva ordo essendi del ego categorial virtualmente trascendental. Y entonces ya cambia. Ya cambia. En el progressus, hacia la implantación política, es movimiento, porque si no, desarrollado al límite de su pureza filosófica como ego trascendental, replegado en el reino de las representaciones cartográficas del mundo, allí, en ese reino M3, donde se respira esa atmósfera esencial transhistórica, pues allí está reinando Kant. Allí está reinando Kant. Y por eso Kant está presente desde allí en nuestro mundo. Y por eso hoy no hay más filosofía políticamente implantada que la kantiana. Andrés, reivindico de nuevo la confrontación de 12 tesis, claro, del idealismo trascendental y del materialismo filosófico. Yo también la reivindico. Y verás como eso que estás diciendo no se puede sostener. Esta referencia a Kant no se puede sostener. O sea, vamos a ver, ¿no es Kant el que tiene una presencia inmediata en nuestro mundo? Naturalmente, como la tiene Platón o como la tiene Aristóteles, hombre, ¿cómo no? Por supuesto. Voy a leerte el texto. A través de la paz perpetua y demás asuntos. No. A través de los contextos determinantes de la producción del estado morfológico de nuestro mundo. No. Es decir, a través de la idea fuerza aureolar de ciencia como forma de conocimiento que nos proporciona a los hombres la posibilidad de conocer el universo, ¿verdad?, con la omnisciencia que tenía ante Dios. A través, y esto podríamos decir que es el primer género de materialidad, la naturaleza hipostasiada. A través de la democracia, como Andrés, Estado de Derecho. Tienes que repasar las 6 tesis nosiológicas y entonces verás que no es eso, ni mucho menos. Bueno, la idea... Tú puedes valorar a Kant todo lo que quieras, pero... Que sí, vamos a ver, pero que yo no estoy valorando a Kant, pero si yo desprecio a Kant, si no hay cosa que más desprecie yo que a Kant. Si lo que más me jode es que Kant esté tan presente en nuestro mundo. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que yo no estoy valorando a Kant. Ni estoy diciendo ahora que las tesis de Gustavo Bueno contra Kant no tengan valor. Pero por favor, Tomás, es que ya está bien. Es que continuamente a cada vez que abro la boca me estás atribuyendo que estoy atacando el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Es que ya está bien, que no es eso. Lo que estoy diciendo es que Kant está presente en nuestro mundo, pero presentísimo. Pero no su sistema filosófico ordo doctrinae que está respirando en la atmósfera esencial transhistórica del reino de las representaciones cartográficas del mundo. No estoy de acuerdo. Ordo rerum. Uno de los desarrollos... A través de los contextos determinantes de producción del estado morfológico de nuestro mundo. Andrés, uno de los desarrollos de Kant es Hegel. Ese es el que tiene vigencia actualmente, precisamente por la vuelta del revés que le da Marx. Fíjate, esa es la cuestión. Y no Kant. Kant quedaría muy atrás, ¿no? Bueno, el desarrollo... Mira, ahora soy yo el que te dice que te releas las 12 tesis, claro, porque es que Gustavo Bueno lo que dice es que Comte, Hegel y Marx han quedado eclipsados por Kant. Y que Kant es el... Que no, joder, es eso lo que dice. No, es que le voy a leer el texto. No es exactamente eso lo que dice, hombre. No, es que voy a buscar el texto para leértelo. Para que veas que sí lo dice. La presencia de Kant en nuestro mundo. Lo tengo aquí. No, es que ahora voy a tomarme la molestia por leer el texto.
Pero bueno, habrá que reinterpretarlo, ¿eh? Confrontación de 12 tesis, 84. No, este no es, este es otro también del mismo. Nada, volvemos a releer esas 12 tesis, hombre. Vamos a ver, sí, mira, hay que releerlas. Porque allí Gustavo Bueno dice, literalmente, es una lástima que no encuentre yo aquí el texto. Lo voy a encontrar, hombre. Claro que hace comparaciones, sí hace subidas y bajadas. No, es que lo que dice literalmente es que la presencia de Kant en nuestro mundo es inmediata. Y lo es a través de los contextos determinantes filosófico-mundanos, vamos a decir así, que son la idea aureolar, fuerza de ciencia, claro. la idea aureolar, fuerza de democracia, Bien, y la idea aureolar, fuerza de la razón pura ilustrada. Y la paz. M1, M2 y M3. Que sí, que estamos de acuerdo. Pero eso no es en absoluto lo que yo te estoy diciendo, ¿eh? Lo que yo te estoy diciendo es que un desarrollo potente de Kant es Hegel. Y ese es el que realmente... No, vamos a ver. Yo creo que aquí vuelves a equivocarte en algo esencial. Y es lo siguiente. El idealismo trascendental de Kant, y según tesis de Gustavo Bueno, los ensayos materialistas, contiene ya virtualmente, dice, cuando Gustavo Bueno expone la distinción entre filosofía mundana y filosofía académica, dice que el concepto de filosofía mundana contiene ya virtualmente potencia para estar envolviendo, de alguna manera, el materialismo histórico. Dice la distinción filosofía mundana, filosofía... Pero espera, déjame terminar. Pero a través de Hegel, hombre, a través de Hegel. Sí, pero es que pero es que Hegel lo que ha hecho lo que Hegel ha hecho ha sido intentar culminar el proceso del giro copernicano kantiano, pero es que el que lo ha culminado es Marx. Pero vamos porque a ver. la idea de constitución trascendental del mundo se realiza en la idea de producción de Marx. La tesis fundamental de Gustavo Bueno en ese artículo es que precisamente Kant realiza una transformación idéntica con respecto a la escolástica medieval. Eso sí. Entonces, desde ahí, tú no puedes decir lo que estás diciendo, con independencia de que desde un punto de vista mundano, esa implantación mundana, pues hay algunos componentes que naturalmente que están circulando. Ya me dirás tú cómo se implantan los sistemas filosóficos políticamente, si no es a través de sus realizaciones mundanas. Sí, para Gustavo Bueno, Kant ese sí que es una transformación idéntica de la escolástica medieval. Así de claro, así es como termina él diciendo el asunto, ¿verdad? Luego, podríamos decir que desde un punto de vista de la implantación de la filosofía, lo que tiene interés precisamente es un desarrollo kantiano que es Hegel, y ese es el que recoge Marx. Y esas dos transformaciones, a su vez, son las que recoge Gustavo Bueno para hacer la inversión de Marx. Lo que dice Gustavo Bueno en el papel de la filosofía en el conjunto del saber, lo que dice Gustavo Bueno en el papel de la filosofía del conjunto del saber, año 69, es que uno de los componentes filosóficos fundamentales del materialismo histórico es el ser la plenitud del giro copernicano. Bueno, sí, hombre, pero... Y eso es así porque en la idea de producción de Marx, idea sobre la que Marx ha fundado una ontología, una nueva ontología, en esa idea de producción se realiza, y aquí hay que recordar la noción de realización de las ideas, lo que significa eso. En la idea de producción de Marx se realiza la idea kantiana de constitución trascendental del mundo. Pero Andrés, no te quedes... Lo que pasa es que Marx, por favor, ha eliminado toda mediación antrópica porque es metafísica. Andrés, no te quedes en ese texto de Gustavo Bueno, de esa fecha, el papel de la filosofía en el conjunto del saber. Me quedo en muchos textos de Gustavo Bueno, al que tengo el gusto de leer desde hace... Ese es el núcleo de podríamos decir, de sus cuestiones preambulares sobre la filosofía. Pero no te tienes que olvidar de qué es la filosofía, y tampoco tienes que olvidarte de su artículo, en sus artículos en el Catoblepas, de el porvenir de la filosofía. Ese es el cuerpo. Sí. Y entonces tú tienes que argumentar desde el cuerpo, no desde el núcleo, ¿eh? Y entonces desde ese cuerpo verás tú como lo que estás diciendo no lo puedes mantener, hombre. Vale.
Nuestras primeras palabras en esta conmemoración del segundo centenario de la muerte de Kant sean de reconocimiento a su condición de astro de primera magnitud en el horizonte ordo, vamos a decir, en el horizonte ordo cognoscendi, ¿verdad? De la perspectiva puramente gnoseológica del ego trascendental, ¿verdad? Allí en el reino de las representaciones cartográficas del mundo, ¿verdad? Donde el ego filosófico se replega sobre sí mismo, ¿verdad? Se replega sobre sí mismo en el límite de su desarrollo, en el límite del desarrollo de su pureza, ¿verdad? Pero es que luego efectivamente está la vuelta a la caverna, sinceramente. Entonces, lo que dice, con este reconocimiento no hacemos otra cosa sino sumarnos al que expresa la inmensa mayoría de quienes durante el presente año conmemoran en todo el mundo este centenario. El contenido principal de nuestro reconocimiento es el de la actualidad de Kant, el reconocimiento de su presencia en nuestro mundo. Sí. El mundo de la globalización, ideológicamente orientado hacia el pacifismo perpetuo, con el ideal supremo de tal. Y luego dice, podría afirmarse que la presencia de Kant es más inmediata que la que pudo tener en los siglos XIX y XX, hasta la caída del nazismo y de la Unión Soviética. La presencia de Kant durante los siglos XIX y XX habría estado, por decirlo así, mediatizada por los nuevos principios que fueron abriéndose a través de Hegel, Comte y Marx, y en su proyección concreta en el siglo XXI, del nazismo, la tecnocracia, el comunismo soviético respectivamente. Pero una vez que el nazismo y el comunismo han caído, y una vez que las tecnocracias y la idea de progreso que ellas implicaban han sido reducidas a límites más estrechos, Kant recupera la hegemonía. Por tanto, es Kant y la presencia inmediata de Kant en nuestro mundo quien tiene hegemonía. Es que me das y entonces razón. Me has dicho, léete las confrontaciones. Y entonces resulta que te saco un recorte de las confrontaciones. Bien, pero es que viene que ni al pelo. Y luego dice, y el reconocimiento de la actualidad de Kant va ligado, por tanto, a la idea de que Kant es el punto de cristalización de las ideologías de la época moderna, que revolucionan el orden antiguo, de la ilustración, M3, la democracia, M2 y la ciencia. Es decir, que la presencia de Kant no es la presencia inmediata ordo doctrinae de sus tres críticas. Porque esto está allí, ¿verdad?, respirando en la atmósfera esencial transhistórica de lo que respiran los grandes sistemas filosóficos. La presencia de Kant está mediada a través de la ley del valor trabajo, a través de la ley del valor trabajo, como ortograma ordo essendi de la producción del estado morfológico de nuestro mundo, a través del ortograma del hombre abstracto, a través de esa mediación antrópica metafísica, donde se ve reflejado ahí, ¿verdad?, el ego trascendental kantiano, ¿verdad?, y su imperativo, ¿verdad?, pues esos contextos a través de los que Kant está presente en nuestro mundo, Kant está presente en nuestro mundo a través de esos contextos determinantes. ¿Determinantes de qué? Determinantes de la producción, del estado morfológico de nuestro mundo, que es además el estado que se refleja en el mapa mundi. Pero el mapa mundi no lo puede reflejar sin hacer un lisado de la producción. Entonces, si al hacer el lisado de la producción no reflejamos después en el mapa mundi la ontología profunda que está refractando la ontología aparencial kantiana, ontoteológica que tenemos aquí presente, jodiéndonos todos los días, que si con paz perpetuas historias, pues entonces el mapa mundi no podría reflejar ninguna verdad, porque quien está reinando es Kant y su implantación política a través de estos contextos determinantes de la producción, que son la ciencia, la idea fuerza auroral de ciencia que envuelve el mito de la naturaleza, y esta era mi tesis contra el cientificismo, por la que he salido como destructor del materialismo filosófico. El Estado de Derecho, otro contexto determinante de la producción del estado morfológico de nuestro mundo. Y la filosofía, que también tiene su fundamentalismo filosófico y que alguna vez habría que meterle también mano, al fundamentalismo filosófico y al filosofismo y a la pureza de egos trascendentales desarrollados al límite de su trascendentalidad, ordo cognoscendi, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay que volver a la caverna. Y la vuelta a la caverna la hace el ego trascendental mirando la perspectiva ordo essendi de un ego que ya es virtualmente trascendental, aunque está circunscrito
a nuestro mundo. Y no ha salido de él sacando la cabeza. Vamos a ver, Andrés. Vamos a ver. El texto que has leído, por supuesto, Kant como uno de los promotores actuales de lo que son las ideologías de la democracia realmente existente. De acuerdo completamente, sí, te lo dije, ¿no? Sin duda. Pero ¿por qué no lees la conclusión a la que llega don Gustavo al final? Diciendo de Kant, precisamente, que realiza lo que te he dicho antes, ¿no? Una transformación idéntica, que vuelve a la filosofía medieval, que no añade nada con respecto a la filosofía medieval. No. Esto es así. Y entonces, desde el materialismo filosófico, incluso desde el materialismo histórico, ¿verdad?, con independencia de esto que tú acabas de decir, que por supuesto lo suscribo, y es que naturalmente en la actualidad hay ideologías. Yo mismo escribo un artículo sobre la paz perpetua y la pena de muerte en Kant, precisamente para demostrar la pervivencia de Kant, sin duda. ¿Cómo voy a negar yo esto? Yo mismo lo he corroborado a través de estas nociones. Pero a lo que vamos, desde un punto de vista noseológico y desde un punto de vista ontológico, podríamos decir que la implantación política actual, o lo que podríamos llamar la crítica a esas ideologías, precisamente suponen, si se tienen que hacer desde el materialismo filosófico, precisamente en esto, don Gustavo le reconoce al materialismo histórico su confluencia. ¿Por qué? Porque el idealismo trascendental de Kant pues da paso naturalmente al idealismo histórico, sin duda alguna. Y contra ese idealismo histórico pues nos tenemos que enfrentar y este enfrentamiento contra el idealismo histórico es el materialismo histórico y el materialismo filosófico. Esta es la tesis que yo estoy manteniendo. Luego, lo que tú acabas de decir vuelve otra vez a sembrar confusión. Don Gustavo lo que hace es precisamente arremeter contra el idealismo trascendental, en la medida en la que es una filosofía escolástica renovada, rediviva, pero si es que lo que yo te estoy diciendo, que da paso a unas ideologías, pero no es exactamente quizás, lo que tú dices. Es exactamente lo que yo estoy diciendo es que el arremeter no es lo mismo el arremeter contra las tesis de Kant, ordo doctrinae, ¿verdad?, poniéndolas una frente a las otras, que arremeter contra el fundamentalismo científico, contra el fundamentalismo democrático y contra el fundamentalismo religioso, que evidentemente tienen su impregnación, por decir ahí, están impregnadas de filosofía kantiana. Pero eso no son la filosofía kantiana, son contextos determinantes desde los que se está produciendo el estado morfológico del mundo, vuelvo a repetirlo. Y entonces allí lo que están apareciendo son los fundamentalismos, el fundamentalismo científico. Entonces, lo que tú no puedes hacer es una crítica al fundamentalismo científico, haciendo una crítica a Kant, ¿verdad? La crítica al fundamentalismo científico habrá que hacerla en la vuelta a la caverna y desde otra perspectiva. Y en esta perspectiva de vuelta a la caverna, de progresus, es donde yo veo la aproximación. Y entonces, en esa crítica al fundamentalismo científico, por ejemplo, yo expuse aquí la necesidad de que el análisis nosiológico del cuerpo de las ciencias, el análisis nosiológico de la realidad del cuerpo de las ciencias, intersecte en la estructura profunda misma de dicho cuerpo con el análisis institucional. Porque es en esa intersección, donde se puede criticar el desmesurado valor ontológico que se le da en nuestro mundo a la verdad científica. El desmesurado valor ontológico que se le da en nuestro mundo a la verdad científica. Y eso había que hacerlo, bueno, déjame perdonar, eso yo propuse hacerlo presentando la desmesurada proporción que en el mapa mundi del materialismo filosófico tiene justamente el segundo género de materialidad. Porque es en el segundo género de materialidad, en sus intersecciones con el espacio antropológico, donde están los fundamentos materiales de las ciencias. Entonces, con el fundamentalismo democrático pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos a quitar a Kant?
Permíteme, antes de que entres en el fundamentalismo democrático, es que lo que tú dices no es fundamentalismo científico, ¿eh? ¿No? Tal y como lo entendemos nosotros, ¿no? Fundamentalismo científico no es dar un valor desmesurado a las verdades científicas. Sí. Estas llegan por un proceso de lo que podríamos llamar, pues eso, confluencia de cursos operatorios que culminan en una identidad sintética. Sí, y eso pertenece al tercer género de materialidad. Claro, sí, son las esencias, no al segundo, son las esencias. Bueno, claro. Lo que es verdaderamente fundamentalismo es creer que una ciencia puede naturalmente entrar en otra ciencia y la puede explicar. Es decir, fundamentalismo químico, todo es química. Pues no, todo no es química, eso es el fundamentalismo, hijo. Es decir, que una ciencia pueda conmensurar a otras, de la misma manera que en ontología un género pueda conmensurar a otro género. Eso es imposible. Cada ciencia tiene su cierre categorial, y entonces las verdades de una ciencia, benditas sean, que son las identidades sintéticas, no tienen preponderancia, se producen y se acabó. Pero en eso no consiste el fundamentalismo. El profesor Bueno lo que viene a decir es que esos cursos operatorios confluyen o desembocan en una identidad sintética, que es Nadie niega eso, Tomás. Pues esto es... Nadie niega eso. Lo que estamos diciendo es que si esas identidades sintéticas están ya dadas a priori... No. En absoluto... Son construcciones, y esa es la gran diferencia con Kant. Porque el sujeto trascendental de Kant opera con unos a priori que no existen. Y el profesor Bueno dice, el sujeto trascendental se funda en sujetos operatorios. Claro. No en esas entidades que se inventa Kant. Entonces las conexiones entre la verdad científica, entre los conceptos científicos y los conceptos tecnológicos, las conexiones entre los conceptos tecnológicos es total. Se dan, sí. Y por tanto, lo que yo venía a decir aquí es que las ciencias como sistemas alfa operatorios, ¿verdad?, que no tienen que ver con fines, pues eso yo no lo entiendo. Si tú lo entiendes, ¿verdad? Las ciencias como sistemas coordinados por principios de los que han quedado segregados completamente los fines, y que además no tienen nada que ver con los fines tecnológicos operatorios, yo no entiendo así la ciencia. Los principios se dan in media res. Y luego otra cosa que los te quiero teoremas decir, van por delante. Esto es Gustavo Bueno, la fe del ateo hablando del fundamentalismo científico. Dice, en conclusión, cada ciencia no agota su propio campo material, como se deduce precisamente de la confrontación de unas ciencias con otras, de unas islas con otras, porque aquí está rechazando el archipiélago, aquí está rechazando la isla de la ciencia de Kant. Y dice, unas ciencias se involucran con otras, se involucran, sin que por ello queden diluidas sus propias estructuras categoriales. ¿Quién niega que cada ciencia tenga sus estructuras categoriales acotadas en sus cierres? Pero es que los cuerpos de la ciencia no solamente tienen estas estructuras categoriales, tienen también otros materiales. Intersecciones, por ejemplo, un físico necesita matemáticas, hombre, claro, ¿esto quién lo niega, hombre? Claro. Pero no todo es química, o no todo es física, o no todo es matemática. ¿También he dicho yo eso confundiéndolo todo? Eso es fundamentalismo. Vale, creo que... Menudo debate, Tomás.